Y ya se les olvidó a ustedes. ¿Qué se les olvidó? Qué grave, profe. Muy bien, bien. Si ustedes no me acuerdan, ¿qué hago yo? ¿Qué hago si no grabo la clase? Una vez me pasó que cuando empiezo y me conecto al hablar, ahí ya pongo el switch. Entonces, hoy vamos a hablar del periodo fetal. Ya hemos hablado de hasta la 8ª semana y por lo cuanto vamos a hablar desde la 9ª semana hasta el nacimiento. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Que el embrión, después de la 8ª semana, el periodo órgano genético, tiene todos sus órganos. Tiene sus manitos, tiene sus piernas, tiene sus ojos, oh, el oído está como un conducto, pero falta la parte, formar el pabellón auricular, ¿ah? Los párpados están cerrados, ¿ya? El ojo está, el cristalino está, pero se ha penetrado dentro del cuerpo, se ha cerrado, un primer cierre, y el párpado todavía no está, todavía no está. Entonces, el niño tiene todo, pero es pequeñito. Cuando salimos del periodo organogenético medimos 3 centímetros. Cuando pasamos una semana y entramos al periodo fetal, medimos 5 centímetros. De esta manera, hablamos mucho durante este periodo fetal del crecimiento y desarrollo. Y, perdón, y esta clase no es menos importante, a pesar que es una sola clase, porque es el periodo fetal en el cual más interactúa el médico con la paciente. Porque a través de la ecografía nosotros podemos validar y evaluar el crecimiento y desarrollo del feto. Y también establecer, a través de otras técnicas como las tomografías computarizadas, la modulación fisiológica de los sistemas orgánicos. Entonces, aquí nosotros vamos a estimar la edad fetal. Y para ello vamos a recurrir a contar cuánto tiempo de embarazo tenemos, por eso el tiempo. ¿Cuál es el criterio para decir, para empezar a contar? ¿Cuál? ¿De la implantación? No, porque ahora estamos preguntándole a la paciente, ¿va a saber cuándo se implantó? No. No, ¿qué es lo que va a saber la paciente? ¿En la última menstruación o no? Exactamente, la FUR, la fecha de la última regla, la última menstruación. De ahí nosotros sacamos 2 semanas y empezamos a contar, porque sabemos que ese fue el día de la menstruación, 2 semanas la ovulación. Si tuvo relaciones cercanas a la ovulación, yo empiezo a contar ahí los días posibles de fecha y calculo más o menos cuándo va a nacer el niño. Y eso las mujeres lo tienen más que calculado. ¿Por qué? Porque generalmente los niños nacen en septiembre, en verano. ¿Por qué? Para que nazca en un ambiente mucho más favorable. Porque si nace en invierno, mi niño se me va a enfermar, que viene el virus incisional. Entonces la mujer planifica y nosotros hablamos de planificación familiar. Todo lo que yo le he enseñado también tiene que ver con la planificación familiar. ¿Cuándo puedo tener relaciones? ¿Cuándo voy a quedar embarazada? Y cómo puedo nosotros recurrir a ciertas técnicas para mejorar mi capacidad fértil. De esta manera, otro elemento que vamos a utilizar para estimar la edad fetal son las medidas. ¿A qué medida me estoy refiriendo yo? A los límites Vertex-Coxis. ¿Y por qué hablo de los límites Vertex-Coxis? Porque el niño está en posición fetal. El embrión está en posición fetal. Es decir, vamos a hablar de feto desde ahora en adelante. El feto está en una posición como cuando ustedes le dicen hágase bolita. Entonces, ¿qué es lo que es más extremo? Ya no es la parte superior de la cabeza, sino lo más extremo es la parte posterior de la cabeza, lo que la gente denomina el vértex. Y por otra parte, lo que más caudal está es el coxis. Entonces,
las medidas de Vertex Coxis, en las que están puestas acá, y en las que se establecen para determinar una de las medidas para establecer la edad fetal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tablas de medidas. Y yo voy a hacer un práctico y les voy a mandar, y quiero que hagan grupos. ¿Tienen grupo de trabajo? ¿Cuántos son ustedes en total? ¿Delegada? ¿O alguien que me ayude? Cerca del 70, es que varían entre ramo y ramo, así que Podríamos hacer el grupo de 7 para tener un número redondo de 10 grupos. ¿Ya? Y les voy a mandar un trabajo para que ustedes lo desarrollen como guía, una solución de problemas, y los vamos a resolver en ese práctico, principalmente donde nosotros vamos a evaluar la edad fetal, ¿de acuerdo? A través de observación de ecografía. Esa es la parte práctica. De esta manera, para estimar la edad fetal, yo pregunto la fecha de la última regla. O puedo tomar una biometría. ¿Qué significa eso? Que es medir al niño a través de una medida que son a través de la ecografía o el examen somático. ¿Cuándo voy a hacer examen somático directo de un feto? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuándo van a profe, tomar un... ¿podrá explicar bien lo que es el examen somático directo? Que si lo dijo, se me olvidó. No lo dije. Quería que ustedes lo indujeran. En el grupo anterior nadie hablaba, ustedes hablan a través de los micrófonos. En el grupo anterior escribía mucho por el chat. Carol dice en prematuros. No, generalmente en abortos. Cuando ustedes reciban una niña que viene un niño prematuro, un niño que va a nacer prematuramente, ¿ya? Pero ahí nosotros hablamos de aborto cuando el niño se nos muere, ¿m? ¿Ya? Hablamos de prematuro cuando es un parto donde el niño es viable. El niño es prematuro. ¿Por qué? Porque no ha terminado su desarrollo completo para tener un tamaño de término. ¿De acuerdo? Eso es prematuro. Mientras que cuando el niño nace y se muere, hablamos de aborto espontáneo, porque son condiciones anómalas que produzcan eso. De esta manera, el examen somático directo del niño, si hay un aborto, ustedes van a decir, ¿cuántos meses tenía? ¿Usted cuándo fue? La niña va a estar tan impactada que no te va a contestar nada. Por lo cual ustedes van a tomar las medidas, las van a llevar a las tablas y van a colocar en el informe, ese niño tenía aproximadamente tal edad. Porque recuerden que todo tiene que ser documentado. ¿Mm? Inclusive si el niño murió por alguna patología, malformación congénita. Me acuerdo una vez que una chica, una médico, hizo una cirugía de un feto que teníamos en el laboratorio, estos fetos que quedaron de hace mucho tiempo, y ella investigó, hizo todo un análisis del feto hasta que encontró que ese niño había muerto porque tenía una malformación congénita cardíaca. Y nos mostró, y la investigación, la disección que hizo fue muy, muy, muy elegante, y nos demostró que ese niño lo más probable es que haya muerto por ese problema cardíaco. Es como un análisis forense. ¿Mm? Y eso igual hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el examen somático directo. Otros, la altura uterina. ¿Por qué? Porque esperamos que la guatita crezca después del cuarto mes. ¿Mm? Empieza a notarse el levantamiento de la guatita, y eso inclusive las matronas le toman el diámetro de la cintura para calcular la altura uterina, y hay tablas también de la altura uterina que pueden determinar la edad del feto. Los latidos cardiofetales. ¿Cuándo nosotros esperamos que hayan latidos cardiofetales? Después del día 21, es decir, inclusive no en el periodo fetal, antes del periodo fetal. ¿Y eso cómo lo voy a ver? A través de una ecografía. O después en el periodo fetal, a través del estetoscopio de Pinar, ese que es como recto. ¿Mm? Y ustedes pueden con eso aumentar. Ahora también hay técnica de Doppler. A mi mujer le colocaron unos Doppler de sonido
que son como unos chupones que amplifican el sonido. Entonces yo escuchaba el tatá, tatá, tatá del corazón del niño a través de estos cinturones con Doppler. Y después del 5.º mes, nosotros esperamos que el niño se mueva y la madre perciba los movimientos del feto. Hay mujeres que lo ven antes, que lo sienten antes, sí, las que han tenido más hijos ya saben cuáles son todas las señales y pueden identificar cuáles son los movimientos fetales. ¿De acuerdo? Pero generalmente después del 5.º mes uno ya empieza a percibir los movimientos fetales. De esa manera, esperamos. ¿Qué pasa si no hay movimientos fetales a la edad que corresponderían al 5.º mes, 6.º mes? No hay movimientos fetales. ¿Podría ser solo placenta? ¿Podría ser una mola? Sí, podría ser una mola. ¿Qué más? ¿Podría indicar un fallo en el desarrollo del sistema nervioso? Podría indicar una alteración. Podría indicar también que hay sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal nosotros lo concebimos cuando bajan los latidos cardíacos, ¿ya? Por lo cual el niño está deprimido. Y se pueden utilizar técnicas para que el niño mejore sus movimientos. Se le dan algunos tipos de medicamentos para que el niño se active, se hiperactive, y eso puede provocar que el niño responda mejor y salga de ese estadio de depresión en el ritmo cardíaco. No en la respiración, sino el ritmo cardíaco está estimulando, está viendo ahí cuánto se oxigena el niño. También porque el niño se ha muerto. Podemos pensar que no hay movimiento. Entonces ahí hay que tomar la ecografía, hacer la validación cardíaca y estimar si el niño está muerto. Si el niño está muerto, ¿hacemos un aborto? Se induce el parto dependiendo, yo creo, los meses del feto. Muy bien, Juan, pero ¿eso lo llamarías aborto tú? No, porque está muerto. No, porque está muerto, muy bien. Aborto es cuando nosotros detenemos el embarazo, ¿ya? De una forma consciente, estamos deteniendo el embarazo, es decir, el niño está vivo y tenemos que detener ese embarazo, es decir, vamos a provocar la muerte de ese niño. Por lo cual eso es un aborto, cuando se saca el niño que no tenía por qué estar con alguna deficiencia, pero cuando el niño está muerto y se saca, no se habla de aborto. De esta manera, aquí tenemos una tablita que nosotros podemos ver aquí la fecundación comparada con la fecha de la última regla. Vemos que es de la fecundación. ¿Cuándo sabemos que nos fecundamos? ¿Cuándo sabemos el día exacto de la fecundación? ¿Cuándo lo sabrían ustedes? Mira que hay mujeres que saben cuándo se fecundaron y dicen, no, yo me fecundé tal día. Si mal no recuerdo, ¿no era porque a veces había un pequeño sangrado? No. Eso cuando después de la implantación puede haber un pequeño sangrado producto de la implantación. ¿Ya? Que ahí la gente, a veces la niña dice, me llegó la regla, no estoy embarazada, pero después no le llega más la regla. No, generalmente las mujeres que tienen su calendario son muy regulares, ellas pueden saber cuándo tuvieron relaciones sexuales, lo asocian a la ovulación y contamos un día siguiente y ahí tenemos el día 1. ¿De acuerdo? Nosotros en el laboratorio lo hacemos con las ratitas, que nosotros las colocamos con el macho, ¿ya? Después de pasar por un fotoperiodo largo, que ahí entran en celo, y ese día uno le ve que copulan o analiza lo que se llama el plug, el botón vaginal, y cuenta uno el día siguiente como el día 1. Y ahí uno cuenta los 21 días para tener embriones de distintas edades. Eso estoy hablando de experimentos. En el caso de la mujer, podría ser por las fechas calendarias, o también cuando tenemos una fecundación in vitro.
Ahí yo sé cuándo se fecundó y que el embrión de cierto tamaño lo implanta, por lo cual ya sabemos. Entonces, al calcular eso, sabemos que son 38 semanas. Y según la fecha de la última regla, son 40. ¿Por qué esta diferencia de las 2 semanas? Porque sabemos que hay 2 semanas que uno tiene de error cuando uno toma la fecha de la última regla. De la fecundación en meses calendario, 8 meses 3 cuartos. Fecha de última regla, 9 meses 1 cuarto. Promedio, 9 meses. Son los 9 meses que duraría un embarazo. De esta manera, nuestro feto empieza a crecer de forma exponencial. A las 9 semanas tenemos 5 centímetros, a las 12 semanas 8,5, a las 20, 19 centímetros, a las 28, 28 centímetros. Mira, a las 36 tenemos 38 semanas, 36 centímetros, vertex coxis. Entonces, de esa manera, medimos al feto, ¿ya? Si este es el cordón umbilical, este podría ser el miembro superior, esta distancia de aquí arriba sería la cabeza, acá abajo la cauda, y yo lanzo una línea entre esos dos límites, tengo la distancia vertex coxis, y yo podría determinar la edad. De esta manera, el niño crece de manera exponencial durante el periodo fetal. Y las proporciones del cuerpo van cambiando. A las 9 semanas, saliendo del periodo organogenético, la cabeza es el 50% del cuerpo. Y al terminar, cuando uno nace, el feto y el niño, la cabeza es el 25% del cuerpo. Y en un adulto, ¿cuánto es el porcentaje de la cabeza respecto al cuerpo? 20% pudiera ser. Un 14 a un 20%, sí. ¿Ya? Es 1 es a 7. Eso es lo que nos enseñan en pintura cuando uno dibuja el cuerpo humano. Toma la cabeza y hace 7 veces para hacer al hombre y 6 veces para hacer a la mujer. ¿Mm? De esa manera, eso uno lo aprende también cuando uno hace estos cursos de arte. De esta manera, vamos a hablar de otro concepto también, que es de previabilidad y viabilidad. La viabilidad, hablamos cuando el feto tiene las características suficientes para ser autónomo y sobrevivir. ¿De acuerdo? Aunque lo ayudemos con alguna incubadora, etcétera, el niño sabemos que puede sobrevivir probabilísticamente. Probabilísticamente se dice que un niño puede sobrevivir sobre los 500 gramos. ¿Mm? Y después de la semana 20. Ahí nosotros hablamos de que el feto es viable. Antes de eso, de la semana 20 y anterior, nosotros vemos que el peso es muy bajo y que a medida que se va desarrollando el niño, ¿no?, va teniendo características que van diferenciando los pequeños elementos que quedan. Por ejemplo, aquí tenemos la placa del cristaliniana, y se cierran los ojos, se cierra todo el ectodermo epidérmico. ¿Ya? A la 10ª semana, la hernia umbilical fisiológica desaparece y el intestino vuelve al abdomen. Después de la 12ª semana, ¿cuántos meses hay ahí? 3 meses. 3 meses después del primer trimestre, ¿ya? Después hacemos la primera ecografía. ¿Para qué? Para distinguir el sexo, con un 60% de probabilidad de acierto, casi el 50%. Entonces, ¿se pueden equivocar? Sí. Por eso después hay que hacer la segunda ecografía confirmatoria. En el 5.º mes, visualmente, volvemos a hacer una ecografía confirmatoria para confirmar la determinación. Por lo tanto, después de la 12ª semana, podemos distinguir el sexo, después del primer trimestre. La cabeza se hiergue, los ojos se dirigen hacia adelante, ¿ya? Y toma una posición definitiva. Y terminan de formarse las extremidades inferiores.
A las 16 semanas vemos el pabellón auricular que se destaca. A las 18, la piel se empieza a recubrir de un vermis gaseoso. El vermis gaseoso tiene que ver con 3 elementos. 1, pliegues. 2, el unto sebáceo, es grasa, y el lanugo fetal. Esos 3 elementos van a producir esto que es el vermis gaseoso. ¿Qué significa tener el unto sebáceo? Que hay una grasa que va a proteger al niño por fuera. Y aquí, para que entenderlo, yo siempre les digo a los alumnos que piensen cuando uno se mete a la piscina, está 8 horas o más en la piscina. ¿Cómo salen ustedes? Arrugados. Arrugados. Pero ustedes se hidratan, salen hinchados así como un globo. No. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una grasa subdérmica que lo hace ser impermeable. Solamente la epidermis, que está expuesta, es la que se sobrehidrata y se ve que uno se arruga porque aumenta el volumen de esta célula. Imagínense el niño que a esta edad no tiene la dermis grasa. Todavía aquí hasta 18 semanas no tiene esta dermis grasa. Entonces se recurre a que la grasa esté por fuera. ¿Para qué? Para protegerlo de la sobrehidratación al niño. Entonces esta formación del unto sebáceo, que se mantiene pegado al cuerpo por el lanugo fetal, que son pelitos, yo siempre lo trato de proyectar al alumno para que lo piense, y ahora que no lo veo, como los duranos peludos, que uno le pasa la mano y saca los pelitos. Ese sería como el unto, perdón, como el lanugo fetal, esos pelitos. Pero ahora están cubiertos con esta grasa, entonces se mantienen pegados al niño. ¿Para qué? Para evitar la sobrehidratación. ¿Para qué otra cosa importante el unto sebáceo? ¿Saben? ¿Qué es lo que hacen los esquimales para bucear sin traje? ¿Para la temperatura? Sí, para la temperatura. ¿Qué es lo que hacen los esquimales para Polo Norte? Se cubren de grasa de animal. Se cubren de grasa de foca, ¿cierto? Se cubren de grasa. ¿Por qué? Porque ahí pueden mantener la temperatura. Entonces, la segunda función que tiene el unto sebáceo, el vermis gaseoso, es mantener la temperatura. Y finalmente, el unto sebáceo va a ayudar al parto. Como es graso, va a ayudar a que el niño se deslice y sale con una cubierta grasa blanquecina que la enfermera o la matrona se la va a limpiar antes de entregarle al niño a la madre. Profe, ¿de dónde se forma eso? De las glándulas sebáceas del niño. Ya empiezan a Ah, formarse glándulas sebáceas. A las 20 semanas ya vemos pelo. Y es el lanugo visible. Después de la 20 semana, 22 semanas, ya hablamos de un feto de 600 gramos que claramente es viable. Una vez también me discutieron, profe, es que 500 gramos como límite no es real, porque yo tengo un sobrino que nació con 460 gramos y sobrevivió. Bueno, esto que está puesto aquí, los 500 son valores estadísticos normales. Puede haber excepciones o puntos que estén fuera del promedio, pueden existir, ¿de acuerdo? Pero estos son valores estadísticos, ¿de acuerdo? Antiguamente, antes de la incubadora, estamos hablando de los años 40, ¿ah? El límite de viabilidad estaba en los 7 meses. ¿Por qué? ¿existía la incubadora? No existía la incubadora. Si un niño prematuro no nace a los 7 meses, ¿lo mandamos a la UCI o lo mandamos para la casa? Depende si tiene sus pulmones maduros o no. Exactamente. A los 7 meses los pulmones se supone que ya están maduros. Sobre los 7 meses los pulmones están maduros. Por lo cual un niño que nazca después de los 7 meses, los pulmones tienen suficiente surfactante pulmonar como para respirar por ellos mismos.
La diferencia es que no tienen el volumen y el tamaño de un niño de término. Son pequeñitos, delgaditos, pero pueden respirar por sí solos y eran viables. ¿Por qué después se fue bajando la edad? ¿Sí, Valentina? ¿Ese niño que nace con 500 gramos nace con patologías o puede crecer de forma sana? Puede crecer de forma sana. O sea, me refiero a que se va a desarrollar bien. Sí, hay de las dos cosas, ¿ya? Yo he conocido muchos sistemas donde la metodología para niños prematuros de 500 gramos, hay protocolos donde el niño se le coloca alimento y una sonda. Los médicos y enfermeras que trabajan con niños de esos tamaños son muy expertos, porque las sondas son muy pequeñitas, lo alimentan bien, lo cuidan muy bien. La incubadora tiene temperatura, humedad, y el niño incluso empieza a formar los ojos, empieza a formarse y cumple su estadio de desarrollo fuera de la madre. ¿Sabes a quién me recuerda Valentina? Y a todos, a los canguros. ¿En qué estadio nacen los canguros? ¿Lo han visto? ¿Embrionario o fetal? Embrionario y maduran después la bolsa que tiene la mamá. El marsupio, ¿cierto? El marsupio. Porque lo que pasa, nace por la vagina como un gusanito muy pequeño que no tiene miembros inferiores, solamente tiene unos tremendos miembros superiores, una tremenda boca, una tremenda cabeza, se agarra los pelos como un bosque y sube, imagina todo el viaje que hace, baja por el marsupio para encontrarse con los pezones y se implanta, se pega con su boca en el pezón y chupa la leche. Y todo el desarrollo término embrionario y el desarrollo fetal lo hace fuera de la madre. Algo parecido se hace cuando los niños nacen prematuros. Se hace este elemento que es la incubadora, que si mal no recuerdo fue hecha por un padre, no por un médico, no por fue un padre que era ingeniero, que le dijeron en esos tiempos, coloque el calor, cuestiones, y hizo una cajita, y le colocó unas lámparas y mantenía al niñito caliente, lo iba alimentando y el niño fue desarrollando. Y después lo perfeccionaron y se creó esta caja. Incluso hay unas que son de plástico ahora que pueden mantener al niño. Inclusive hay unos que vienen con capacidad de tener una luz ultravioleta. Ya, pero hablemos de la tabla. La tabla entonces tenemos la piel, empieza a arrugarse. ¿Por qué empieza a hacerse esta piel arrugada? ¿Por qué creen ustedes? Porque se empieza a formar la dermis. Aún así sigue siendo transparente y de color rosado porque es muy delgada. A las 24 aparecen las uñas, ¿no?, en los dedos de las manos. A las 26 se abren los párpados. Un poco se abren los párpados. Quiere decir que ya están formados los párpados. Antes no estaban formados, antes se cerró porque se penetró la vesícula cristaliniana, se cierra el ectoderma y después se forma el párpado. A las 28 ya abre los ojos y empieza a haber mucho cabello. A las 30 hay presencia de uñas de los dedos de los pies. A las 32 las uñas de las manos llegan a las puntas. A las 36 el cuerpo generalmente es rechoncho. ¿Qué significa rechoncho? ¿Como gordito? Gordito, ¿cierto? Así bonito, fofito, que dan ganas de comérselo, ¿cierto? De esta manera encontramos que con los niños cuando son gorditos, ¡ay, qué lindo el niño! Si es flaquito, si es gordito, súper. ¿Por qué? Porque empieza a acumular reservas y empieza a formar toda una capa de grasa subdérmica. ¿Mm? Y el niño ya se está alimentando. ¿Por qué? Porque después viene un periodo de estrés, que es cuando nace y tiene que alimentarse por sí solo. Aquí ya nos vemos un lanudo porque ya ha sido muy pequeño, ¿no? Y a las 38 semanas hay un tórax prominente,
mamas salientes. ¿Por qué hay mamas salientes en los dos sexos? Porque las hormonas de la madre afectan bien al varón, desciendo los testículos, ¿m? Y los dedos, las manos uñas se extienden más allá de las puntas. Y quiere decir que ya estamos de término. El tórax prominente denota que ya tenemos un desarrollo pulmonar suficiente como para respirar bien. ¿Qué pasa si el niño se demora en nacer? ¿Qué pasa si el niño se demora? Si se demora una semana, ¿me preocupo? Podría ser. Además, podría darse lo que dijo delante de que puede haber sufrimiento fetal, ¿o no? Podría haber sufrimiento fetal, pero con una Pero semana, es ¿sí? hasta las 42 semanas que puede estar bien, ¿o no? Sí, porque acuérdate que hay 2 semanas que yo tengo de error. Si yo calculé con la fecha de la última regla, hay 2 semanas que tengo de error, 2 para adelante y 2 para atrás. Por lo cual puede que haya calculado mal, entonces podemos esperar hasta las 42 semanas. ¿Qué pasa sobre las 42 semanas? Lo que pasa es que el niño está tan grande y los requerimientos de oxígeno y alimentos son tan grandes que la placenta puede no ser suficiente para esa necesidad. Si el niño empieza a recibir menos oxígeno del que necesita, va a tener sufrimiento fetal. Y ese sufrimiento fetal, por falta de oxígeno, lo más probable es que pueda producir alteraciones cognitivas, ¿de acuerdo? Muerte neuronal. ¿Cuánto uno puede estar sin oxígeno? Si se ahoga, por ejemplo, ustedes saben, ¿cuánto pueden estar sin oxígeno? Sin Depende, nada. depende en qué agua, porque en agua dulce son 2 minutos, ahí la persona se muere y en 8 minutos no pasa nada, por lo que se resiste, a 7 minutos. Generalmente, en promedio, yo sabía que 5 a 7 minutos, máximo 10 minutos, uno puede sacar. Sobre eso, no es más probable que la persona, si vuelve, puede venir con un efecto neurológico que puede tener daño. De esta manera, ese daño o ese sufrimiento nosotros lo conocemos como sufrimiento fetal. Y también eso se puede dar con el parto. ¿Por qué con el parto también se puede producir sufrimiento fetal? Cuando se rompe la bolsa, Se rompe la bolsa y la mujer y la matrona dice, no, todavía no está lista, le falta dilatarse, vaya a caminar. Así le dijeron a una amiga y después volvió con la cabeza entera del niño fuera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las contracciones del útero van a producir estrangulamiento de los vasos espirales que alimentan a la placenta, lo que va a provocar que pueda haber una disminución en la cantidad del flujo de sangre y la cantidad de oxígeno. ¿Qué va a provocar eso en el niño? Que el niño se despierte este reflejo inspiratorio y empiece a tratar de respirar y lo que respire sea el líquido amniótico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando lo saquemos, el niño no va a tener esa capacidad de respirar por sí solo. ¿Por qué? Porque va a tener líquido en los pulmones. Ahora, cuando uno lo saca y el niño no ha tenido este reflejo y se abre después, ¿qué es lo que hace el niño cuando se despierta ese reflejo respiratorio después del parto? ¿llora? Llora, ¿cierto? Y llorar es vida. Mientras más fuerte llora el niño, más vivo. ¿Mm? Si el niño no llora muy fuerte o tiene mueca, podríamos estar frente al sufrimiento fetal, lo que significa tomar decisiones. De esta manera lo que hago cuando nace el niño es colocarlo de lado, tirarle todo el líquido que tenga en la boca, incluso hay aspiradores como estos del dentista para aspirarlo, ¿ya? Y para que empiece a llorar. ¿Qué hacían antiguamente para que empezara a llorar?
¿No era cuando los doctores le daban como una palmadita a la guagua? Lo tomaban boca abajo y le pegaban. ¡Pah! Ahora dicen que el niño sufre y que eso lo trauma y tiene consecuencias, por lo cual éticamente esta es violencia y no se puede hacer. Pero ¿qué pasa si el niño ustedes no llora? Se van a ustedes a asustar, se van a preocupar. Y la matrona y los médicos tienen a veces le aprietan el pie, le dan unas palmaditas en el trasero o lo dan vuelta, ¿ya? Para hacer eso. Una vez vi un video de un prematuro en Irak que lo dieron por muerto y el técnico, el TENS, lo masajeó mientras lo limpiaba, lo masajeaba. Más que lo estaba limpiando, lo estaba masajeando y lo masajeaba. Y estuvo harto rato, hasta que el niño respondió. Esto de los reflejos, como tener criterio, aquí hay que tomar muchas cosas en consideración. Bueno, veamos esta imagen. En esta imagen lo que mostramos es la hernia umbilical fisiológica, ustedes la ven ahí, ¿ya? En un embrión de 6 semanas, ¿ya? Y después de la 10ª semana, esta hernia umbilical fisiológica vuelve dentro del cuerpo y ustedes ven ahí cómo se forma el cierre completo que va a dar después origen al ombligo. Por lo cuanto la hernia umbilical fisiológica, si uno hiciera un corte aquí, uno vería dentro de la hernia parte del cordón umbilical, las arterias y las venas y parte del intestino que se migran hacia afuera. A ver, ¿qué edad tiene este feto? Miento, no es un feto, este niño. Pues ya nació ya. ¿Qué edad tiene? 7 meses. Si tuviera 7 meses, ¿respiraría con ambú o respiraría por sí solo? Respiraría por sí solo. Ya, entonces no tiene 7 meses. ¿Cómo es la piel? Es que ¿Gruesa? tiene, A ver, no, Valentina. que tiene pelo, no puede ser muy chico. No, vemos que tiene pelo, por lo cuanto chico no es. Es Tiene decir, la nube. tiene lanugo, sí. La piel es transparente, ¿cierto? Más o menos debería tener unos 6 meses, ¿ya? Por lo delgado, el tipo de piel rojiza que tiene, ¿ya? Debería tener unos 6 meses. Si uno pudiera considerar también algún elemento que lo midiera, también uno podría calcularlo con mejor. Pero por las características uno podría más o menos estimular que está antes de los 7 meses, ¿ya? Y después de los 5 meses, por lo cuanto debe tener unos 6 meses. De esta manera, mira esta foto. Párpados fusionados, al tercer mes tenemos los párpados fusionados, desaparición de la hernia umbilical fisiológica y las cardioфetales se pueden ver con el Doppler. Hay centros primarios de dosificación, creo que ya lo había mostrado en un momento. 9 semanas el hígado es el primer centro de eritropoiesis. ¿Por qué el hígado es eritropoyético? Porque tienen gran cantidad de vasos sanguíneos y después vamos a estudiar que son los vasos sanguíneos donde nace esta sangre primitiva, embrionaria, nace los vasos sanguíneos. A las 2 semanas el vaso comienza a funcionar, la orina se comienza a formar entre las 9 y 12 semanas y miembros inferiores son cortos. En el cuarto mes ya tenemos esbozo de glándula sebácea, activa osificación, movimiento oculares lento. ¿Qué significa que haya movimientos oculares? ¿Qué significa para usted eso? ¿Tiene un significado eso, no? Que puede estar soñando, durmiendo. ¿Que puede estar durmiendo? Pero yo veo algo más científico, algo más biológico. Si alguien tiene un daño cerebral, ¿qué es lo ¿No que tiene que llevamos? ver con el sistema nervioso? Tiene que ver con el sistema nervioso, y que el sistema nervioso, el cerebro, ya está empezando a funcionar. ¿Mm? Por eso cuando yo mido evalúo si la persona está consciente, si tiene su cerebro funciona o no funciona, veo si sus ojos se mueven frente a un estímulo reflejo de luz. Los varios formados, reconocimiento del sexo, los oídos se acercan a su posición definitiva, la cabeza reduce su proporción del cuerpo. Quinto mes, piel delgada sin hipodermis. Empieza a haber grasa parda en el cuello perirrenal detrás del esternón. ¿Es importante la grasa parda? ¿Sí?
¿Por qué? El sí, Porque da calorcito. porque es la metabólica. Yo sí quiero esta grasa blanca, esta grasa que estoy gordito, yo esta cuestión es la más difícil de, porque es grasa de reserva. Y la grasa que está en el cuello, pero no detrás del esternón, esta grasa parda que tengo yo, es la que yo ocupo si necesito abrigarme y aumentar la energía y tener alimento, recurro a esa grasa parda. Y está detrás del cuello, pero detrás del esternón. Cuando en los adultos mayores se pierde la grasa parda, que es la última también que se pierde, porque siempre se mantiene, esa persona puede tener problemas de hipotermia. Y muchos viejitos no se dan cuenta de eso. Y se pueden morir, para los que hagan geriatría, por hipotermia. ¿De acuerdo? Porque pierden su grasa parda. El lanugo fetal, vermis gaseoso, unto sebáceo, se ejega el cabello, se ven, y los movimientos son percibidos por la madre en el 5º mes, y los latidos cardiofetales con el estetoscopio de Pinart, ese que es recto. En el 6º mes, 21, 25 semanas, tenemos las pestañas, piel rojiza, múltiples arrugas, movimiento rápido de los ojos. ¿Qué significa movimiento rápido de los ojos? Ahora sí que te creo. ¿Es el sueño REM? Rapid Eye Movement, ¿cierto? Movimiento rápido de los ojos. ¿A qué asociamos el sueño REM? A la etapa como más profunda del sueño, ¿no? Sí, a la Cuando está consolidación del soñando. aprendizaje. Está soñando, consolidación del aprendizaje. Sueño REM. Uno aprende cuando uno duerme bien. Por eso pasar días y días sin dormir estudiando deteriora la capacidad de memoria. ¿Mm? Y ¿qué lo que significa? Es que tengamos un movimiento rápido de los ojos, que el cerebro ya está totalmente formado, y el sistema nervioso está totalmente formado. Ahora, si usted me dice está soñando, ¿en qué estará soñando? Bueno, hay cosas que han hecho experimentos que son muy, que uno podría decir, ¿podrá soñar el niño? Por ejemplo, se hizo un experimento donde a niños durante el desarrollo embrionario y fetal se les colocó música y se juntaron con niños que no habían escuchado música y los pusieron. Todos lloraban y pusieron la música. Y los niños que durante el embarazo habían escuchado música se calmaron, y los que no habían escuchado música siguieron llorando. ¿Qué quiere decir eso? Que hay aprendizaje durante el periodo fetal. ¿El niño aprende? Por lo menos tiene como recuerdos pequeños, porque si se quedan tranquilos es porque algo les quedó. No sé Algo les si quedó, será. ¿cierto? Hay como un recuerdo. Por ejemplo, yo lo he experimentado con mis hijos y con siempre los recién nacidos, que a veces eh, mi amiga, oye, que no se duerme, que no se duerme, ven, pásame. Y yo lo tomaba, en 10 minutos estaba durmiendo. ¿Cuál era mi técnica? Que le golpeaba el potito con la mano con un ritmo muy parecido al corazón, y hacía un sonido que era así como de flujo. Esos sonidos yo creo que son los que escucha desde la sangre de la madre cuando está en la guatita y el corazón de la madre. Flujo de la sangre y el corazón. Y eso calma a los niños recién nacidos. Posiblemente sea un recuerdo también. Por lo cuanto, el movimiento rápido de los ojos dice que ya el cerebro está funcionando, e inclusive con lo que yo les cuento es que ya puede tener memoria. ¿Mm? Recuerdos simples, pero ya puede tener memoria. Y los niños, ya hay secreción surfactante insuficiente en el 6º mes, uña presente en la 24. El 7º mes ya hay suficiente surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un lipopolisacárido importante en los pulmones porque es el que permite el traspaso del oxígeno a la sangre. Los asmáticos que no producen surfactante pulmonar tienen que tomar
beta-adrenérgicos como el salbutamol o isopreterenol para producir este surfactante pulmonar o liberarlo y poder respirar. Si no tienen eso, muchos asmáticos no pueden respirar. Hay depósito de tejido adiposo subcutáneo, ojos abiertos, se mantiene la temperatura corporal, el sistema nervioso central está maduro. Al 8º mes comienza a desaparecer el lanugo, crecimiento de las uñas, reflejo fotomotor pupilar. ¿Qué significa eso? Y que la pupila se puede contraer o dilatar. ¿Y cómo lo veo eso? ¿Cómo lo veo en un feto que está dentro de la madre? Bueno, lo que se hace es que se ha visto que el niño, al colocarle una linterna a la madre por fuera, el niño gira la cabeza, quitando la cabeza de la luz, ¿ya? Y los prematuros de 8º mes tienen esta capacidad de tener este reflejo fotomotor pupilar. Quiere decir que el niño al 8º mes sabe cuándo es de día y sabe cuándo es de noche. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hacen los niños cuando es de día? ¿Se mueven? En la guatita. Duermen. ¿Y cuando es de noche? ¿Y cuando es de noche? No Se dejan dormir a mueven. la mamá. No dejan dormir a la mamá, exactamente. Te lo cuento como experiencia personal, de que a mi mujer en la noche se le veía cómo se movían. En el día estaban todos tranquilos, pero en la noche se movían y parecían unos aliens. La guata se le deformaba así para un lado a otro. Es increíble esta etapa. Piel rosada y lisa. 9º mes, míralo. 9º mes. Mira, ¿por qué está blanquecino ahí? ¿Qué es esa grasita que tiene ahí? Crecimiento de cabello, continúa esa aparición del lanugo, órganos funcionando activamente, la misma escasez presente en todo el cuerpo, aplíquese a partir de la 32 semana, en posición para nacer. ¿Qué significa en posición para nacer? Que cambia la posición y la cabeza la pone hacia abajo, ¿cierto? Hacia el canal del parto. ¿Por qué se produce ese giro? ¿Por qué gira? Porque es la posición más apropiada para nacer. Ah, esto está hablando por el bien que nos da, pero ¿qué hace que eso se produzca? Por los diámetros. ¿Cómo eso por los diámetros? ¿A qué te refieres diámetros de qué? Es muy De la probable cavidad que uterina. de la cavidad uterina, lo que yo pienso, pero no he encontrado, porque si alguien encuentra algo, me lo manda, que explique esto, es porque el útero empieza a contraerse. Empiezan a haber contracciones en el último tiempo. No son contracciones frecuentes, pero sí pequeñas contracciones, y que lo que pasa es como la cabeza es lo más grande del niño, empieza a deslizarse y empieza a deslizarse y cambiar, porque lo vamos apretando al niño y empieza a empujarlo hacia abajo. ¿Por qué? Porque la cavidad de las caderas tiene el espacio suficiente para mantener esta gran cabeza que tiene el niño. Y eso plantea que puede cambiar de posición y ponerse hacia abajo. El peso término, 3,4 kg, una longitud de 50 centímetros. Oye, ¿por qué tanto? ¿Por qué 50 centímetros? ¿Por qué tanto? ¿Esa es la longitud del vértex hasta el talón o no? No, es de la cabeza hasta los pies. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nace el niño, la enfermera o la matrona lo va a medir. Y tiene unas tablas que lo estiran al niño y se las ponen en los extremos y toman la distancia máxima entre el límite superior de la cabeza, porque ahora lo pueden estirar al niño. Antes no lo podíamos estirar porque estaba dentro de la guatita de la mamá, pero ahora sí lo podemos estirar, por eso son los 50 centímetros desde la parte superior de la cabeza a la planta de los pies. ¿Mm? Y el peso término, 3 kilos.
Ambos sexos aumentan volumen mamario, masculino excretor rugoso con testículos, femenino labios vulvares y mayores cubren los labios menores. ¿Cuánto es el peso para salir de la incubadora para un prematuro? 2,5 kilos. ¿Mm? No te escuché, ¿puedes repetir, por favor? Como 2,5 kilos, o un poquito menos quizás. 2 kilos. Realmente con 2 kilos es como la barrera que tienen que conseguir de peso para que el niño pueda salir de la incubadora. Es muy rápido la subida de peso. Con la grasa de la leche suben bastante de peso. Aquí podemos ver un feto de 13 semanas, y vemos como su oreja recién está exponiéndose el pabellón auricular, los párpados están cerrados, su piel es muy transparente, no vemos uñas. Aquí vemos un feto de 17 semanas. ¿Cuántos meses son esos? Poquito más de 4 meses, ¿no? Sí, 4 por 4, 16, son 6 meses, 1 semana. Y miren, todo sanguíneo, todavía no hay una dermis aquí, todavía es una piel transparente, ya el pabellón de oreja está más expuesto, todavía los párpados están cerrados, no apreciamos uñas. ¿Ya? ¿Viable o previable? No debería ser viable, no debería, porque no tiene las 20 semanas. Las 20 semanas era. Exactamente. Todavía es previable. ¿Y aquí, viable o previable? ¿Viable? Viable, pero no está de término. Y como lo vemos, delgadito todavía, no se ve como rechoncho. Disculpe. Vemos ahí que los párpados están formados, vemos incluso que parece que hay pestañas, ya, toda su oreja está bien formada, vemos abundante pelo en la cabeza, uñas incluso en los pies, y por lo tanto este es un niño viable. ¿Y este? ¿Cómo está? Está Listo para rechoncho, ¿no? Listo para ser rechonchito, gordito, ¿cierto? ¿Está bonito? Sí, inclusive, mira, ¿qué es esto? Un pliegue cervical. ¿Tiene alguna importancia los pliegues cervicales? ¿Podría ser para mantener la cabeza en su posición o algo así? Para mantener la temperatura. Mm, El número de pliegues cervicales determina como un marcador de macrosomía del feto. ¿Qué significa que el niño sea macrosómico? Que sea más grande del tamaño normal. Y eso principalmente se produce en mujeres diabéticas. Por lo cual, uno cuenta los pliegues cervicales. ¿Por qué? Porque este niño, al tener muchos pliegues cervicales, podría ser pronóstico de que podía tener problemas posteriores desde el punto de vista hormonal. Y ahí tenemos un esquema de el niño en posición de parto. Aquí también está en posición de parto, ¿lo ven? Uno era un dibujo y esto es real. Pero esta es una tomografía computarizada, donde podemos ver incluso los lóbulos cerebrales, ¿ya? Proyecciones, cuántas circunvoluciones tiene, por lo cual podemos ver distintos elementos del corazón, si está bien formado. Incluso con estas se pueden hacer elementos, reconstrucciones 3D. Ahora, ¿esto le hace daño al feto? ¿Una resonancia magnética? Sí, no están recomendadas por la radiación, lo que yo tengo entendido. Al no ser rayo X, porque la otra, los escáneres son con rayo X, las resonancias magnéticas son, como vimos, está más recomendada la resonancia magnética. Ah, tenía la duda. Y lo otro es que esto está tomado, ahora como existen los robots y toman fotos, la radiación o el daño por radiación también depende del
tiempo de exposición. Y como son fotos, tomografías, y plano por plano, muy rápidas, es muy poco la cantidad de radiación que recibe cada célula. Por lo cual están más recomendadas porque con las condiciones actuales de la tecnología, el tiempo de irradiación es muy bajo, por lo cual no producen daño. ¿Y este niño cómo está? ¿Posición de término? No, ¿cierto? Y ahí podemos ver los dos lóbulos cerebrales, los ojos, ¿cierto? El tabique nasal, y podemos ver muchas características. Y el niño rechonchito listo para nacer. De esta manera, en esta tabla, les quiero presentar que entre los meses quinto y séptimo y el nacimiento, entre el quinto y el séptimo el tamaño aumenta exponencial y llega a un plató. Entre el séptimo y el nacimiento se mantiene el tamaño. Pero miren el peso corporal, entre el quinto y el séptimo se triplica, y entre el séptimo y el nacimiento, los 9 meses, también se vuelve a triplicar. Por eso la diferencia de peso entre un prematuro y un niño de término. Modificaciones del peso fetal. Las modificaciones del peso fetal están dadas por promedio, tabaquismo, nutrición, gemelos. Y vamos a ver la valoración del estado fetal en la próxima clase para terminar con lo que es el APGAR. Investiguen para qué se utiliza el APGAR. ¿De acuerdo? Vamos a quedar hasta aquí porque en 5 minutos tengo que partir con otra clase. ¿Alguna pregunta? Me la hacen a través del foro, por favor. Muchas gracias, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos. ¿Qué día nos vemos? El martes. El martes, El profe. próximo